orar. Señor, Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por que nos permites encontrarnos una vez más. Gracias por la vida del pastor Willington, de Solecito, Señor. También oramos por el pastor Gerardo, por sus líderes, Eduardo, Hernán, Álvaro, Señor, por Lady, Señor. Oramos por Sally. Oramos por cada persona que hace parte de este proceso. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, quien los convoque también en esta mañana. Sabemos que estamos ya muy cerca de cerrar este proceso, Señor, y no queremos dejar a ninguno atrás, Señor. Deseamos hacerlo juntos y deseamos, Señor, que en esta mañana nuestros corazones y nuestras mentes estén listas y preparadas para lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor. Hoy nos disponemos para escucharte. Hoy queremos, Señor, deleitarnos con eso nuevo que tienes para este día, con eso nuevo que tienes para darnos en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre y contigo, Señor, deseamos iniciar esta sesión. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. ay, qué bueno, esto fue una oración efectiva. Por aquí está mi pastor Gerardo, Eduardo, bienvenidos. Bendiciones, siervo, bendiciones, siervo. Amén. Listo, bueno, yo pues ya con todos, o bueno, la mayoría aquí en esta sesión, pues vamos a empezar. Quiero preguntarles si pudieron hacer la actividad de esta semana, que era pensar en qué podíamos servir a alguien con la persona que estemos compartiendo, o si Dios ponía en nuestro corazón prestar un servicio en la comunidad, en el lugar donde vivimos. La idea era pues orar y disponernos pues a lo que Dios nos quisiera mostrar. Entonces, bueno, voy a hacerlo, no voy a llamar uno por uno, sino más bien el que quiera contarnos su experiencia, pues puede levantar la manita y nos cuenta cómo le fue, qué pudo hacer. Si no lo pudieron hacer, no se preocupen, tranquilos, siempre hay oportunidad. La idea es hacerlo. Eduardo, te escuchamos. Dios le bendiga. Amén. Cuéntanos, Eduardo, ¿cómo te fue con la actividad que pudiste hacer en esta semana? ¿Qué actividad de servicio pudiste hacer? ¿Cómo te sentiste? Sí, pues pude ir donde un nieto en un pueblito cercano a Villavicencio, que se llama Casillas, y allí estuve en la casa de él y vi muchas cositas que se necesitaban. Entonces yo, sin decirles que vamos a hacer esto, me puse a arreglarles unas cositas para poner encima del lavadero, para poner el jaboncito, la crema, las cositas en el baño también, y ayudarles en el arreglo de la casita. Al mirar la necesidad que había, aunque ellos no lo pueden hacer porque tienen mucho trabajo. Sin ellos decirme, pues yo les colaboré y estaban muy contentos, muy agradecidos porque miraron que había otro ambiente, otra manera de entrar y salir a la casa, y eso les agradó mucho. Y así también con otro vecino que necesitaba arreglar allí un techito también, le colaboré y el hombre estuvo muy agradecido, y entonces empecé a conversarle también para llegar más cerquita a poderle hablar del evangelio. Entonces ya que devolver para poder continuar, y luego sí ya empiezo yo a poderle hablar del evangelio, porque no podemos así llegar de sorpresa porque no les agrada cuando es inconverso, que no conocen. Y sí, me sentí bien y bonito esa idea de hacer esas cosas. Eduardo, gracias por compartirnos tu experiencia y te honramos por eso que estuviste haciendo. Qué bonito servir con los dones que el Señor nos ha dado, y si los dones que Dios te ha dado pues son esos, qué bien que puedas prestar ese servicio a tu familia, aparte de tu familia, pero también a un vecino, que es algo muy especial. Como tú lo dices, pues estaremos orando para que el Señor permita que esa actividad que hiciste sea esa apertura a poder llegar más allá, y que también su corazón y, bueno, y su mente sean abiertas para recibir el mensaje de Jesús. Gracias, Eduardo. Amén. Listo. ¿Quién más quiere compartir con nosotros la actividad que estuvimos haciendo entre la semana?
Sierva Paola, buenos días. Gerardo Gamboa, Dios me la bendiga. Buenos días, mi pastor, amén. Cuéntanos, ¿cómo te fue, mi paz? Sierva, pues como estamos, le conté que le estamos dando toda la vuelta a nuestra iglesia, a todos los barrios que están aledaños, pues en un barrio que se va a ir a evangelizar, hay una necesidad en la comunidad de un parque que es necesario restaurarlo, pero entonces solo lo vi, necesito pues primero pedir permiso y pedir el respaldo de los siervos que me colaboren para hacer esta actividad, ¿cierto? Entonces ya está agendado, pues solamente es pedir los permisos que nos den y manos a la obra. Bueno, maravilloso, mi pastor. También te honramos por ese trabajo. Claro, hay cosas que podemos hacer ya mismo, pero hay cosas que tienen su proceso y está muy bien como lo están haciendo, mi pastor. Bueno, también estaremos orando por esa actividad. Nos vas contando cómo les va para poder ver lo que están haciendo allí, lo que van a hacer. Y no olvides, mi pastor, tomar foticos, videos, porque eso es muy importante también de lo que el Señor les permite hacer en la comunidad. Gracias, Listo. sierva. Sí, tendremos las evidencias con el favor de Dios. Amén. Gracias, mi pastor. Bueno, maravilloso. Ahí estaremos orando por eso, por esa actividad que se va a desarrollar. Listo. ¿Quién más nos quiere contar si pudieron hacer la actividad? Mi Solecito, cuéntanos, ¿cómo te fue? Yo tuve unas afectaciones en mi salud esta semana, pero he continuado orando y fui donde la señora Jenny, que es una familia con su hija, su esposo y su mamita. Le llevé una ofrenda, hablé con ellas, he estado con una situación bastante difícil. Entonces he estado orando bastante. Precisamente ayer tuve otro diálogo aquí en la puerta del apartamento. La invité de nuevo, le he insistido en la necesidad de que vaya a la iglesia y de que permita que el Señor le ayude, de que ella tome la decisión de que el Señor le ayude en esta circunstancia tan difícil. Y pues estoy en eso. Creo que tuve que soltar la carga. También que de esas es que ella ya tome la decisión de permitir que el Señor le ayude, le dé el consejo, tenga libertad. Entonces estoy en eso, hermanita Paola. No decido. Ahí te perdimos un momentico, mi Solecito. No sé si tú nos escuchas bien. Bueno, no sé si es mi señal o si ya. Ya volviste. Bueno, mi Solecito, pues primeramente pues confiamos en el Señor que Él sigue obrando en tu salud, que siga haciendo pues también en tu salud sanidad. Y bueno, pues también claramente hay muchos casos donde también ya es importante saber, ¿cierto?, hasta dónde podemos nosotros servir y dónde empieza también ya el proceso de Dios, ¿verdad? Que nosotros podemos decir, yo puedo hacer esto y esto por la persona, pero lo que tú dices también es importante y es que hay que saber
¿En qué momento la persona también debe dar pasos de fe, debe dar pasos para acercarse al que le puede ayudar completamente, que es claramente Dios? Entonces, bueno, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Gracias, Solecito, por tu intervención también. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra sesión de hoy. Bueno, pero pregunto, no sé si mi pastor Willington, Lady o no creo que tenemos más personitas ahorita. Si alguno más quiere participar, estamos también para escucharles. Si no, no se paren, no se preocupen. También si quieren escribir en el chat, también el chat sirve para que si en algún momento ustedes quieren compartir algo, también lo pueden escribir ahí. Entonces vamos a empezar con nuestra sesión de hoy. Hoy es nuestra última sesión, ya, o sea, nuestra última sesión, digamos, teórica. Y ya la próxima semana tenemos nuestra clausura. Entonces, este proceso ya se termina, digamos que hoy oficialmente terminamos nuestras sesiones, pero algo muy importante, y es que viene la fase número 2, ¿vale? Tenemos una fase número 2 de este proceso. Ahora, si ustedes, bueno, en el caso de mi pastor Gerardo que está aquí o en pastor Willington, en su reunión de P&D, que es una reunión, incluso ya ustedes la tuvieron o la van a tener, su gestor les llamará, y en esa reunión ustedes pueden, pues, volver a poner este proyecto en la fase número 2. La fase número 2 es muy especial, pero hoy no voy a entrar en detalles. La próxima semana les voy a contar qué se hace en la fase 2, ¿vale? Pero sí, les invito ya a Lady, a los líderes también, mi Solecito, claro que sí, todos bienvenidos a la siguiente fase, porque es una fase también muy especial, donde vamos a aprender otras técnicas un poco más relacionadas con cómo fortalecer esas relaciones de amistad y de cercanía con una persona no creyente al que le estamos compartiendo, y también cómo poder desarrollar conversaciones tipo discipulado sin que necesariamente la persona, ejemplo, caso como el de Solecito, una persona que todavía no se siente segura para ir a la iglesia, es una persona con la que podemos tener conversaciones intencionales tipo discipulado. Entonces, en la siguiente fase vamos a aprender cómo se hacen esas conversaciones cuando una persona todavía no está preparada para ir a la iglesia, pero ya hay una apertura para que le empecemos a hablar. Y esas conversaciones tienen el propósito de que al final la persona diga, yo necesito conocer más de esto, yo quiero ir a un lugar donde pueda conocer más, y efectivamente surja también en ellos ese deseo de ir a la congregación, empezar a congregarse y a tener su encuentro personal con Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? En el cierre de este proceso, tengo dos cositas importantes. Uno es cómo podemos, otra técnica que podemos aprovechar para llegar a estas personas con las que estamos empezando a interactuar, a conocer. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Y qué podemos hacer como cristianos para aprovechar los eventos especiales que ya existen y donde nosotros como hijos de Dios pues podemos ser partícipes? Claramente no en todas las celebraciones pues vamos a sentirnos cómodos de estar, porque hay celebraciones que claramente se han hecho para adorar ídolos, al mismo enemigo, son celebraciones paganas, etcétera. Obviamente ese tipo de celebraciones, pues la idea es no participar en ellas, pero hay celebraciones que no tienen un mal trasfondo, pero que socialmente sí son muy importantes o culturalmente son muy importantes, y nosotros, como hijos de Dios, las podemos aprovechar para llegar a esas personas no creyentes, ¿vale? Es una otra estrategia que podemos tener. Así como el servicio es una estrategia que toca las fibras del corazón, cuando yo recuerdo
cuando a mí me han servido, cuando yo he recibido ayuda en momentos donde yo estaba muy mal. Tengo una historia de cuando estaba embarazada, estaba fuera del país y me sentía muy mal. Bueno, era muy fuerte cómo estaba reaccionando mi cuerpo y yo quería estar en mi casa con mi familia, en Colombia, así, en la tierrita, porque era como lo que realmente en ese momento sentía. La comida, yo no soportaba la comida de otro lugar. Y Dios fue muy lindo porque me puso una familia de creyentes allí, en ese lugar donde estábamos, y ellos eran colombianos y bogotanos además. Y esta mujer preparaba una comida especialísima que sabía tal cual como si yo estuviera comiendo en Colombia. Y recuerdo que ella y su mamá me hicieron la comida, fueron súper lindas, me consintieron, hablaron conmigo. Recuerdo que hasta me terminaron haciendo las uñas, cosas que yo no esperaba, pero que fueron muy especiales. ¿Por qué? Porque en ese momento yo anhelaba esas cosas o era algo que yo necesitaba, y así seguramente puede pasar con muchas personas no creyentes a nuestro alrededor. Por eso es que el servicio, los actos de servicio son tan profundos y pueden llegar tan profundo al corazón de las personas. Cuando realmente nos llegan a esa necesidad, con una palabra, con un abrazo, con un aquí estamos, cuenta conmigo, con un paquetico, con un arreglo de algo importante en la casa, como lo contaron aquí, Eduardo. O sea, hay cosas tan sencillas, pero tan profundas que llegan al corazón. Pues también así pasa con las celebraciones. Entonces, normalmente en las celebraciones, pues la gente está muy animada, ¿no? Es como que ahorita viene justo la Navidad y no sé ustedes dónde estén, pero la gente, bueno, claramente porque es un tema muy comercial, pero la gente empieza ya a querer poner todo de Navidad, a escuchar música de Navidad, a pensar en la Navidad, todo como que se vuelca a las celebraciones porque la gente anhela tener esos momentos, son momentos especiales. Jesús participó de una celebración familiar y es como el primer momento donde vemos a Jesús en acción con sus discípulos, y es que Jesús se va a una boda. Entonces uno piensa, pero Jesús, ¿por qué se fue a una boda? Él debería estar en la iglesia, predicando en la sinagoga, orando, ayunando, qué sé yo. Pero Jesús nos demuestra con este acto que las celebraciones son importantes. Por ejemplo, una boda, porque recordemos que las bodas de una u otra forma son la representación de Cristo y su iglesia. Y es muy especial toda la simbología que hay aquí, pero es muy lindo ver a Jesús en un ambiente de una boda, no solo estando ahí presente, o sea, no solo diciendo, ay, sí, aquí estoy, sino también estuvo atento a cuál era la necesidad que había en ese momento, y también vemos en la Biblia que allí se hizo el primer milagro, por lo menos registrado en la Biblia. No sabemos si antes de eso Jesús hubiese hecho otros milagros, no lo sabemos, pero sí por lo menos el primer milagro que está registrado en la Biblia de Jesús es en esta boda, que es lo que vemos como la multiplicación, no, que se convierte el agua en vino. Y esto es increíble ver cómo Jesús se preocupa por un elemento tan importante en una celebración. Y es porque, no solo era porque la gente tuviera vino, sino porque en ese contexto el vino era muy importante, ¿cierto? No solo era un tema sí, de qué les voy a dar de comer o qué les voy a dar de beber, sino que era un tema de honor familiar. Si la familia olvidaba el vino, o sea, si la familia se le acababa el vino, eso era terrible, era una deshonra, era muy fuerte en el contexto de ellos, claramente. Y por eso era tan importante. Entonces, vemos que ese primer milagro en un contexto relacional, festivo,
nos muestra que Dios también se manifiesta en los encuentros cotidianos. Y es que a veces pensamos que esto es algo muy profundo, y es que a veces llevamos como que todo lo que es Dios o lo que Dios hace, lo encerramos como en una burbujita. Decimos, esta es la burbujita de lo que Dios hace. Fuera de eso, decimos, están muchas otras cosas, pero realmente Dios es todo, o sea, Dios está en todas esas cosas y es mucho más grande de nuestros propios conceptos. Y cuando miramos que Dios creó, que Dios le decía al pueblo de Israel, van a celebrar una fiesta y la fiesta es esta, y se hace esto, esto y esto. Nos damos cuenta que para Dios las celebraciones eran muy importantes porque eran recordatorios que le ayudaban al pueblo de Israel a reconocer quién era Dios y lo que Dios había hecho. Entonces, la fiesta de la Pascua, cada celebración tenía un símbolo especial para recordar. Y eso, o el Purim, o bueno, diferentes celebraciones que están en la Biblia registradas para recordar lo que Dios había hecho. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente hay algo muy profundo allí. Pero no solo por eso, es que si uno se va un poco al tema de la neurociencia, uno se da cuenta que efectivamente hay estudios científicos que dicen que cuando estamos en ese modo celebración, nuestro cerebro actúa completamente diferente y está mucho más abierto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en las Navidades muchas personas, muchas familias se reconcilian, muchas personas que estaban mal se vuelven a hablar, porque está como ese ambiente de, está bien, vamos a pasarlo, vamos a perdonarlo, o bueno, si no creen en el perdón, por lo menos, pues por hoy voy a hacer que nada pasa, me voy a hacer el que de oídos sordos, en fin, pero hay algo especial en esos momentos, porque efectivamente Dios nos hizo y nos conoce, y por eso es que le dijo al pueblo de Israel, hagan esas celebraciones para recordar, porque su cerebro, porque su forma y el entrar en esa celebración era muy importante. Por eso es que también hay que tener mucho cuidado de no entrar en una celebración que obviamente no corresponde, que no agrada a Dios, porque pasa exactamente lo mismo, ¿no? El cerebro pues obviamente está completamente conectado con lo que está pasando y es muy importante saber a qué le estamos celebrando, a qué estamos homenajeando en esa celebración. Pero bueno, aquí lo importante pues es ver cómo podemos usar esas celebraciones, esos días festivos especiales para llegar a las personas. En Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y esto es muy interesante porque hasta el momento Jesús los había llamado a sus discípulos y algunos de ellos sí decían que él era el maestro, pero todavía no estaban convencidos de que él era Dios o completamente convencidos de a quién estaban siguiendo. Y dice que ese fue un principio de señales donde Jesús manifestó su gloria y donde sus discípulos creyeron en él. Entonces, ¿cuáles son las claves del ejemplo de Jesús? Uno, Jesús participó de una celebración cultural y familiar que glorifica a Dios, pero que también hace que las personas se sientan bien, ¿cierto? Como una boda. También Jesús está atento a las necesidades mientras comparte. No es ajeno a la necesidad. Cuando se pide su ayuda, Él va y ayuda. Otra característica es que su presencia genera confianza y no presión. Entonces, Él estaba allí presente y no estaba compartiéndole a todo el mundo, ¿cierto? Diciendo, yo soy Jesús, crean en mí, sino que Él estaba allí compartiendo, disfrutando, sí, quizás conociendo más a sus discípulos, conociendo a la gente, viendo el ambiente. Había muchas cosas que seguramente pudo estar haciendo Jesús en ese momento. Ahora, su intervención eleva la celebración y abre corazones. O sea, lo que hace Jesús allí
no solamente fue un acto milagroso para sus discípulos, que esto ya es algo increíble, sino que también seguramente para esta familia, la Biblia no nos narra específicamente después qué pasó con ellos, pero yo creo que si tuvieron que haber muchos, o por lo menos los que conocieron o los que vieron el milagro, seguramente tuvieron que creer en Jesús y seguramente fueron también cercanos al ministerio de Jesús, porque es inevitable que cuando en una celebración pasa algo especial, eso genere un recordatorio profundo. Entonces, primero, un primer punto, las celebraciones son significativas para las personas. Veamos cómo las celebraciones son significativas. Entonces, uno, pues lo que les decía anteriormente, celebrar fortalece el vínculo emocional. Entonces, aquí hay dos estudios que hablan de eso. Dice, las celebraciones y rituales compartidos liberan oxitocina, una hormona clave en la construcción de confianza y afecto. Y también hay otro estudio que dice, el reconocimiento personalizado fortalece la autoestima, disminuye la ansiedad y fomenta relaciones más duraderas. Estos son estudios científicos donde pues se hacen esos hallazgos y cuando uno ve esto, uno se da cuenta que lo que dice la Biblia pues es completamente cierto. O sea, todo esto está al final en la Biblia y nos damos cuenta que efectivamente cuando las personas comparten una celebración, están liberando, hormonas se están liberando, no lo vemos, pero cuando los vemos el contexto nos damos cuenta que efectivamente, como lo que pasa en la iglesia, cuando en la iglesia estamos juntos, por eso es que el Señor nos dice, no dejen de congregarse, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque el congregarse es importante, porque la celebración de ser partícipe del día del Señor, de celebrarle al Señor, de alabar juntos, de cantar juntos, de compartir con mis hermanos, de ser abrazado, amado, enseñado, discipulado, etcétera, o de yo también hacerlo con otros, está generando ese vínculo de confianza, porque Jesús también le dijo a sus discípulos, sean uno como yo y el Padre somos uno, y de esa forma la gente va a conocer que yo soy Dios. Entonces, el hecho de estar juntos en una comunidad, en una congregación y celebrar juntos al Señor es algo muy importante porque genera ese vínculo. Y es cierto, bueno, yo lo recuerdo muy bien en mi primera iglesia de niña, yo a cada persona con la que compartía en la congregación la recuerdo con mucho amor porque compartí cosas muy especiales con ellos y porque efectivamente el estar juntos y celebrar juntos al Señor sí crea un vínculo emocional, que es un vínculo muy importante para la iglesia, pero también lo podemos usar para trabajar con el no creyente. Y es que todas las personas quieren sentirse parte de algo. Las personas, de una u otra forma, buscan el amor. ¿Qué pasa? Hay gente que dice, no, hay gente que es parece muy dura, muy seca, a mí no me gustan los abrazos, pero todas esas situaciones a la final están demostrando que sí tienen un faltante de amor, porque todos fuimos hechos para ser amados y todos fuimos hechos para amar, ¿sí? Es evidente que Dios nos hizo para que nos sintiéramos amados por Él, para que nos sintiéramos amados en comunidad, por eso crea el matrimonio, la familia, es increíble. Él hubiera podido crear seres humanos desconectados completamente, pero no, Él decide hacer familias, Él decide hacer vínculos, padres e hijos, hermanos, tíos, abuelos, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que para Dios es importante la conexión. Y nosotros, al entender que para Dios es importante la conexión, necesitamos aprovechar esto tan importante que Dios nos ha dado de ser cercanos a las personas y de llevar su amor a los no creyentes, ¿cierto? Entonces, cuando una persona recibe un gesto significativo en una fecha especial, su cerebro interpreta eso como un acto de conexión emocional profunda. Esto es, bueno, aquí está respaldado por estudios de neurociencia social. Entonces, hay gente que recuerda más un detalle, puede ser el más sencillo, el más
hecho a mano, etcétera. Pero si la persona que se le entregó o el momento en el que se le entregaron fue para él, fue personalizado, fue impactante, fue en un momento de necesidad, fue en un momento clave de su vida, la persona de una vez guarda esa información en su cerebro. Y uno normalmente recuerda esas personas que en uno u otro momento le han dado algo, en esos momentos especiales de su vida. Yo recuerdo que alguien me regaló una libretica y alguien me regaló un día una camiseta y un día alguien me regaló. Pueden ser detalles muy sencillos, pero los recordamos. Y eso genera conexión emocional. Yo me doy cuenta mucho de esto porque mi hija, por ejemplo, le pasa que ella ve sus cosas, lo que tiene, sus juguetes, su ropa, y ella tiene 2 años y medio, pero ya habla y ya dice, esto me lo regaló la abuelita, esto me lo regaló Papito Dios, también le enseñamos que no es Papito Dios, esto me lo enseñó, esto me lo regaló, no sé, la tía, quien se lo haya regalado. Y ella a esas personas las de una vez conecta emocionalmente, así no estén tan cerca. Y entonces, evidentemente, uno se da cuenta que claro, el regalo, el gesto significativo se recuerda más aún que el objeto, porque el objeto pues pasa, deja de ser, pero el vínculo permanece. Y eso es lo que nosotros necesitamos generar con los no creyentes. Al inicio serán gestos significativos que estarán acompañados por un detalle, algo que Dios ponga en nuestro corazón, pero que va a ser significativo para crear, ¿qué? Una conexión emocional. Listo. Otro punto importante aquí es que nuestro cerebro registra más intensamente los momentos pico. ¿Y esto qué significa? Bueno, hay una teoría que dice que, o explica que las personas recuerdan más los momentos intensos y el final de una experiencia. Entonces, por ejemplo, cuando alguien recuerda su cumpleaños y lo celebra, ese gesto se convierte en un ancla emocional positiva en su historia personal con quien lo celebró. Entonces, esos momentos donde estamos muy felices y hacemos algo muy especial que nos llena de mucha alegría, lo que hace es que conecta de una vez un recuerdo en nuestro cerebro y no solo el momento, las personas con las que estábamos las recordamos. También pasa con las emociones negativas, por eso es que hay que tener tanto cuidado. Por eso es que también el Señor nos dice que tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. Y tenemos que ser también sabios en qué guardamos en nuestros recuerdos. Pero aquí yendo un poco al tema de lo que estamos hablando es cómo podemos aprovechar para estar en esos momentos especiales de las personas. Cómo poder aprovechar para saber cuándo es el cumpleaños de mi vecino, de mi amigo, por ejemplo, sería una fecha clave que deberíamos tener presente. Ahora ya vamos a ver la actividad, que justamente la actividad tiene que ver con eso. Nos vamos a tener que averiguar, sea preguntándole, sea en una conversación, como se le ocurra a usted. Eso sí, que no se note o que no se vea como una, se me olvidó. Sí, como una encuesta del FBI, como, ¿y cuántos años tiene? ¿Y cuántos cumpleaños? ¿Y dónde nació? ¿Y por qué? Etcétera. No se puede ver de esa forma. Hay que hacerlo, pues, con el debido proceso, con la delicadeza, pero sí es importante saber cuándo cumple años esa persona, porque en ese día Dios nos puede llevar a hacer algo especial por esa persona. Y ese acto puede ser muy significativo, puede ser un momento de esos momentos pico, esos momentos muy emocionantes, donde la persona va a crear un vínculo positivo o emocional con nosotros, pero pues a la final, ¿qué buscamos? Que esa relación sea un puente para que lleguen a conocer a Jesús. También en contextos donde hay desconfianza o heridas previas, un acto de celebración puede abrir nuevas posibilidades de relación y redefinir la historia con esa persona. Y era lo que les decía anteriormente. A veces, cuando estamos en momentos de celebración o hay una celebración común, no sé, Navidad, el Día de la Madre o el día, son fechas en las que
estamos más dispuestos a perdonar, a bajar la guardia, a decir, bueno, está bien, si tuvimos una herida o si pasó algo con esa persona, lo voy a perdonar. Entonces, como que es muy importante por eso aprovechar esas celebraciones también. Y tercero, celebrar crea identidad y pertenencia comunitaria. En contextos de comunidad, las celebraciones no son solo personales, sino que construyen una cultura colectiva. Por eso es que es tan importante, y esto es algo que el mundo de los negocios ha entendido muy bien. Si ustedes se dan cuenta, las empresas hoy en día son muy inteligentes respecto a aprovechar todas las celebraciones porque saben que si ponen un mensaje del Día de la Madre o de Navidad o de, qué sé yo, del Día del Niño, del Día del Hombre, cualquier cosa, van a tener más público porque es lo que buscan, ser parte de la cultura y hacernos pensar a las personas que esas empresas piensan en nosotros. Es lo que buscan hacernos, lo que llaman el marketing, el neuromarketing, etc. Pero nosotros, como hijos de Dios, podemos más bien entender lo que eso significa, no para ir a tratar de convencer a la gente, sino para ser intencionales en mostrar el amor de Dios. Porque vivimos en una cultura en la que si yo, por ejemplo, voy hoy y me pongo a regalar cosas en la calle, la gente me va a mirar extraño y me va a decir, ¿hasta qué le pasó? ¿Sí? Es como, qué extraño. Si yo lo hago el día de Navidad, todo el mundo puede que diga, ay, sí, es verdad, gracias, tan bonitos, no sé qué, y no me van a ver tan extraña como si yo lo hago un día que no es una celebración. Entonces, por eso es que nosotros podemos ser estratégicos para mostrar el amor de Dios en esos lugares o en esos momentos especiales, porque la gente está abierta, porque hay apertura, porque generamos esa identidad, porque la gente está dispuesta a recibir un abrazo, porque Dios quiere darle abrazos a la gente, pero la gente en otro contexto no se dejaría dar un abrazo. Pero en Navidad la gente se deja abrazar, se deja decir palabras bonitas, se deja recibir un detalle. Por eso es que las culturas buscan esos momentos también de celebración, de unidad. Y, muy importante, celebrar es una manifestación del corazón de Dios, como lo dije anteriormente. En la Biblia hay muchas celebraciones, la Pascua, las bodas, las fiestas de la cosecha. No eran cosas superficiales, eran espiritualmente significativas. Hay muchos símbolos en cada fiesta que son impresionantemente profundos para recordar esos momentos con Dios. Entonces, celebrar es una manifestación del corazón de Dios, no es algo extraño, no es como que Dios no quiere que nosotros celebremos, que estemos allá encerrados, que no, todo lo contrario. Deberíamos nosotros como hijos de Dios ir y crear nuevos momentos de celebración. ¿Por qué no? ¿Por qué no crear nuevos momentos de celebración? Claro, que estén enfocados en dar gloria a Dios, en bendecir a Dios y en aprovechar esos momentos para llegar a las personas. Por ejemplo, un día de la familia, bueno, esto los colegios lo hacen, aún lo hacen, pero es un día muy importante. Es un día que la iglesia debería celebrar y salir y hacer, porque es un día muy importante para nosotros, porque la familia es un modelo divino, es un modelo de Dios, es un día para festejar a Dios, para celebrar lo que Dios ha hecho y para no permitir que las culturas o la cultura actual quiera cambiar el modelo de la familia. Entonces, así con eso, pero con muchas cosas seguramente debemos aprovechar para estar presentes en esos momentos. Bueno, aquí hay tipos de fechas que podemos identificar o que podemos empezar a tener en cuenta. Entonces, a esa persona clave o a esas personas claves con las que estamos compartiendo, Eduardo, ese vecino que ya estás ahí ayudándole, mi querido pastor, pues sé que estás trabajando con la comunidad, pero sé también que tienes una familia que está siendo intencional, a mi Solecito con su vecina, a Lady con los jóvenes también que trabajas, bueno, a todos los que el Señor nos ha mostrado quiénes son esas personas,
¿Qué deberíamos saber? Bueno, uno, ¿cómo se llaman? Eso ya lo deberíamos saber, claro que sí. Pero dos, importante saber cuándo es su cumpleaños. Y sería bueno saber más o menos qué edad tiene. No hay necesidad de saber la edad exacta, o sea, la fecha de nacimiento, pero si más o menos tenemos una idea, sería importante saber para qué, pues para conocer a esa persona también, bueno, de qué época es, qué le llama la atención más, qué le gusta menos, porque no solo se trata de decirle, hoy feliz cumpleaños, también se trata de que hemos conocido a esa persona, nos hemos acercado y ese día podamos hacer algo especial. De parte nuestra, no, de parte de Dios, algo que le muestre a esa persona que Dios le ama. Eso me parece tan bonito. Yo creo que pensar que Dios, y yo lo sé y yo lo creo profundamente, que Dios ha puesto en mi vida personas estratégicas y especiales para mostrarme su amor, eso a mí me derrite, como que digo, ay Dios, gracias, porque qué lindo es saber que nuestro Dios, y yo sé que no es solo conmigo, ¿no? No es que esté aquí, no, solo por contarles lo que a mí me hace sentir esto. Y yo sé que cada uno de ustedes también ha tenido esos momentos donde pueden decir, wow, Dios, o sea, como que, qué cosa tan impresionante o cómo pusiste esta persona o esta situación y ver el amor de Dios. Qué lindo poder ser parte de esas experiencias que Dios quiere llevar y que quiere tener con otras personas. Que esas personas después digan, wow, el día de mi cumpleaños llegó mi vecino, llegó mi vecina, mi amigo, me trajo, qué sé yo, cualquier cosa. Y eso fue tan bonito, tan significativo, una nota especial, un abrazo profundo, su sinceridad, su tiempo y decir, wow, definitivamente eso fue algo que Dios usó para yo conocerle. Entonces, por eso es que el cumpleaños puede ser una fecha muy importante de conocer, pues para poder celebrar y claramente tendremos que mirar qué vamos a hacer en esa fecha, obviamente. Aniversarios, también es muy bueno saber los aniversarios. Por ejemplo, el del matrimonio, cuántos años llevan casados esa pareja? O si la persona no está casada, bueno, pues aniversario no. Pero si, ejemplo, es un dueño de un negocio, ¿hace cuánto tiene su negocio? ¿Qué tal que ese día que celebra el aniversario de su negocio, lleguemos con, no sé, con un detallito y le digamos, felicitaciones, vecino, le honramos por su perseverancia, por su amor a la comunidad, por servirnos, por ser un buen tendero, panadero, lo que sea. Son cosas significativas, pero que a veces, como que no lo pensamos o no lo profundizamos. Y la idea es esa, tener estrategias para llegar a esas personas. Por ejemplo, fiestas locales y culturales. La Semana Santa ha sido una semana que como cristianos tenemos que aprovechar profundamente. Yo sé que normalmente lo hacemos muy para nosotros, como muy para la iglesia, pero también debería ser una semana donde busquemos involucrarnos con la comunidad e involucrar a la comunidad en lo importante que es esta semana, porque es que es la semana donde celebramos, pues por lo menos culturalmente, que Jesús fue a la cruz y que resucitó. Entonces, es tan importante y no podemos solo perdón, pensar como en que es nuestra semana, porque la Iglesia Católica sí lo ha hecho muy así, no es como la semana de no coman esto, no hagan esto, nada, quédense quietos, como está bien, pero es que es la semana de anunciar que Jesús fue a la cruz y que Jesús está vivo. Y eso es algo increíble, que no nos podemos callar, que no podemos solo pensar en nosotros, sino cómo involucramos a la comunidad. Por ejemplo, otra fecha del amor y la amistad. Y aunque esta fecha normalmente se usa muy romántica o en fin, pues también la podemos aprovechar para celebrar a nuestro vecino, para llevar ese día algo especial, para llevar un abrazo de amor, de amistad, para decir vecino, aquí estoy, cuentas conmigo, etcétera. Fiestas patronales, fiestas importantes de la comunidad, no sé, donde se celebre
Por ejemplo, obviamente en Colombia el 20 de julio es una fecha muy importante para nosotros como colombianos porque Dios creó las naciones y saber que Dios nos hizo una nación que nos permitió independizarnos y hacernos una nación que es bendecida, que tiene una historia, que honramos a Dios aún desde nuestro himno. O sea, hay muchas cosas bonitas de esa celebración que debemos nosotros como hijos de Dios también aprovechar para recordar a la gente, pero también para acercarnos a la gente. Fechas escolares, como por ejemplo, cuando si nuestro vecino o el hijo del vecino, en fin, se graduó de la universidad, del colegio, así sea del preescolar, pero qué lindo aprovechar esas celebraciones porque son momentos de triunfo, momentos de logro, que son cosas que Dios también nos muestra, como cuando vienen los de los talentos felices, ¿cierto? Decirle, mira, Señor, tú me diste esto y yo conseguí esto. Y el Señor que les dice, buen siervo fiel, entra ahora en la gloria de tu Señor. O sea, es increíble porque el Señor celebra los triunfos. El Señor celebra los logros que tenemos. Entonces, es un momento especial para celebrar. Momentos personales como la recuperación de una enfermedad. Claro que esto obviamente no es solo, no, hay cosas más emotivas y de pronto no son la celebración, pero son importantes. Cuando una persona sale de una enfermedad, nace un hijo, bueno, esta sí es una celebración muy linda, o también aún, sé que no es una celebración, pero es un momento especial de las personas y es acompañar en los momentos de luto o pérdida familiares, ¿cierto? Porque también la gente en esos momentos es más sensible a escuchar. Algunos, claro, hay gente que se hiere mucho, pero es un momento muy importante donde podemos aprovechar para llegar a las personas y recordarles que no están solos, ¿cierto? Que Dios está con ellos, aún en la pérdida de un familiar. Ahora, para identificar esas celebraciones, es importante aprovechar conversaciones cotidianas, como les estaba diciendo. La idea no es ir a hacer una encuesta, sino que la idea es ir escuchando a la persona. Y si sale la conversación, por ejemplo, yo estoy contando una historia y digo, ay, es que en mi cumpleaños fuimos a no sé dónde. Oiga, vecino, ¿y usted qué hizo en su cumpleaños? Ay, no, yo me fui para tal lado. Entonces yo puedo ir conectando. Si se fue y eso fue como en marzo, ok, esto fue como en marzo. Y así, y puedo ir sacando datos para saber más o menos cuándo fue. Si tengo mucha confianza, lo puedo hacer directo, pero que no suene tan seco como, ay, dígame cuándo cumpleaños, porque se pierde la sorpresa, se pierde la emoción, se pierde lo bonito que se puede hacer cuando, ay, qué bonito mi vecino, mire, se averiguó mi cumpleaños y vino y me lo celebró. Hoy en día en Facebook están todos los cumpleaños adicionalmente, así que no es tan difícil, pero si no, pues bueno, en las conversaciones vamos sabiendo. Bueno, en el caso de que sean fiestas locales, pues es importante saber cuáles son las fiestas que celebramos aquí, de qué se trata esa fiesta. Nosotros como hijos de Dios podemos celebrar esa fiesta o tenemos por qué celebrar si es una fiesta de independencia, de, no sé, ganamos una batalla, ganamos una guerra, de algo que fue bueno para la comunidad, de algo que pasó y que fue un gran logro, etcétera. Pues esas cosas son buenas para celebrar y para aprovechar, para ser partícipes en la comunidad. Y aquí pues hay un ejemplo de cómo podemos hacer un pequeño calendario muy sencillo de fechas especiales que podamos celebrar a las personas que estamos conociendo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo uno. El nombre, doña Carmen, bueno, digamos que la vecina. Fecha especial el 12 de marzo, es tipo de ocasión, es su cumpleaños. ¿Qué le gusta a ella? Le gusta hablar por la tarde. Entonces, le gusta el cafecito, le gusta sentarse a tomar, a hablar, Entonces, yo le voy a regalar el día de su cumpleaños una tarjeta y unas galletas para tomarnos un café ese día, yo las galletas, el café, todo, y vamos a hablar y voy a disfrutar con ella, porque es lo que a ella le gusta, tengo que pensar en lo que le gusta a la persona, ¿no? Si voy a celebrarle a quien sea que vaya a celebrar, siempre voy a ponerme un poco en su papel y decir, ¿qué le gustaría a esta persona? ¿Qué le necesitaría? ¿Qué le puedo servir? Etcétera. O, por ejemplo, el señor Roberto, 20 de abril, el aniversario de su boda, es una persona muy amable, pero más reservada. De pronto, simplemente lo que voy a hacer es que por un mensajito le voy a enviar
un mensaje de felicitación por su matrimonio, o por ejemplo, una niña que terminó su curso escolar. Entonces, siempre hay maneras sencillas para celebrar según la ocasión. Es un cumpleaños, ¿qué puedo hacer? Bueno, una tarjeta, un objeto personalizado, un pequeño obsequio útil y simbólico como una libreta, una bolsita, una vela, algo que hagamos nosotros mismos también es significativo. Cuando a mí alguien me dice, lo hice yo mismo, es como, wow, o sea, no solo fue y lo compró, sino que adicionalmente fue, miró la receta, hizo las galletas, la comida, lo que haya hecho. Y eso es significativo para las personas. También, si no somos tan cercanos todavía, un video, un mensajito, en un aniversario de pareja, que les podemos regalar una carta, un objeto de felicitación por sus años de matrimonio y algo significativo, ¿cierto? Que le represente la honra al matrimonio. Un pequeño ramo o flor en una taza como una nota que diga gracias por permanecer en lo que estás sembrando en esta comunidad. También si llega un nuevo vecino, ¿por qué no aprovechar ese momento para decirle bienvenido vecino, presentarnos, etcétera? Llevarle algo al vecino nuevo, porque entendemos que son momentos donde la gente está más receptiva. El nacimiento de un bebé, momento para mostrar ternura, esperanza, que podemos hacer una tarjeta, ¿cierto? Para el bebé, para la mamá, para recordarles que son especiales, un detalle para el bebé, pero también podemos darle un detalle a la mamá, ¿cierto? Entonces, hay muchas formas de celebrar y de dar un detalle. Y también cuando ya no es una celebración, sino acompañar en una pérdida, pues también podemos dar una carta, recordarle a la persona que estamos ahí, un abrazo, algo significativo, bueno, por ejemplo, una canasta con infusiones, con galletitas, con algo que también como que debe ver a la persona, estamos aquí, no estás solo, estamos acompañando en ese proceso. O en el logro, un logro, una graduación, una tarjeta que diga celebramos tu esfuerzo, una libreta que le invite a seguir soñando o algo significativo también. En otras fiestas como Navidad, el Día del Vecino, Pascua, la Acción de Gracias, Amor y Amistad, Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, todas esas celebraciones que las podemos aprovechar, son momentos para conectar con las personas, donde podemos darles una tarjeta, una cajita con algo de comer o algo que preparemos o algo que queramos comprar, no pasa nada. Algo que nos lleve a acercarnos a las personas. Entonces, Jesús usó esos momentos cotidianos y las celebraciones para mostrar el reino de Dios de manera natural. Y es que esto es algo claro. Yo creo que al final todo lo que hemos visto en esta especie, en este proyecto, en esta fase 1, es eso, es aprender a mostrar el reino de Dios de manera natural. Sin presión, sin tener que saberme toda la Biblia, sin tener que ser el mejor orador o la persona más extrovertida para hablar con todo el mundo, sino entender que Dios ha puesto cosas especiales en mí, que Él me va a enseñar y que si yo me dispongo, puedo ser muy intencional en llegar a las personas, en consolidar relaciones profundas. Porque recuerden, la gente hoy en día no necesita, o por lo menos y lo que la gente está pidiendo afuera, no es que solamente vayamos y les digamos, Dios te ama, es que les mostremos cómo los ama Dios. Y eso es un reto, eso es un gran reto que tenemos como iglesia, pero es un reto lindo. Es un reto que nos debe llevar a decir, wow, Dios, qué privilegio que nos permitas llevar tu amor y mostrárselo al mundo. Aquellos que están necesitados de amor, aquellos que están diciendo, no encuentro una salida, no sé qué hacer con mi vida, poder decirles, aquí está Jesús. Entonces, bueno, pues con esta sesión cerramos nuestra primera fase. La próxima semana vamos a tener nuestra clausura de esta primera fase. Les voy a contar qué viene para la otra fase, así que por favor no se lo pierdan. Y invitación para esta semana,
no olviden hacer empezar a mirar cuáles son esas fechas especiales en las que podríamos participar y acompañar a nuestros vecinos o a las personas con las que nos estamos relacionando, o también a la comunidad, como también sé que lo están haciendo en el caso del pastor Gerardo. Entonces, son momentos especiales que podemos aprovechar, no los dejemos pasar, porque como les digo, puede que pensemos nosotros, es un día más, es una fecha más, pero puede que para esas personas no lo sea. Para esas personas puede ser un momento determinante, puede ser un momento de salvación. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás, Señor, eh, tú eres primeramente el centro de todo lo que hacemos, Dios. Y estamos convencidos, Señor, que eres tú, Señor, en nuestros corazones de anhelo de servirte y de amarte. Por eso, Señor, nos disponemos para que sigas tú haciendo la obra a través de nosotros. Permítenos entender cuál es la forma natural y especial en la que nos quieres usar para mostrar tu reino, para llevar tu reino cuando hablamos, cuando abrazamos, cuando caminamos por la calle, cuando nos subimos en un bus, cuando estamos trabajando, cuando estamos con nuestra familia. Señor, ayúdanos a vivir de una forma natural que impacte profundamente la vida de las personas. Que las personas vean, Señor, tu gloria a través de nosotros, Señor. Y que la manifestación, Señor, de tu gloria, de quien tú eres, Señor, a través de nuestras vidas, sea ese testimonio, Señor, de lo que tú haces, Señor. No queremos quedarnos callados, Señor, ante lo que tú haces, Señor. Permítenos mostrar y ser completamente coherentes, Señor, para mostrar tu amor, Señor, para llevar ese amor que tú manifiestas, Señor, a nuestras vidas día a día, porque no podemos negar que tenemos un Padre amoroso y que definitivamente, Señor, piensa en cada detalle. Ayúdanos a ser tan detallistas con esas personas que vamos a compartir, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. En tu nombre, amén y amén. Bueno, mis queridos líderes y pastores, pues al última sesión, cierro esta sesión y les espero el fin de semana para que ya tengamos nuestro cierre oficial, más emotivo, más de celebración y compartir juntos. Un abracito para todos. Muchas gracias, sierva. Dios la bendiga, la guarde, la salve. Pastores, líderes. Ha sido una gran bendición todo este entrenamiento. Le bendecimos grandemente. Muchas gracias. Dios la continúe bendiciendo y usando. Bendiciones, Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, mi querido pastor.